Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Hoy con algunos cambios, está acompañando y compartiendo el compañero Hugo. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches a todos los que están del otro lado de la pantalla y muchas gracias por la invitación nueva para estar aquí. No, vos vas a tener una actuación permanente, ¿no? Sí, una nueva incorporación al equipo, no digas cambio por el incorporación al momento. equipo, un cambio. No, estábamos hablando antes fuera de cámara, esta cuestión de lo que significa la represión, ¿no? La represión en Comodoro Pi, cuál es el sentido de esta represión, cuál es el sentido político, cuál es el contenido de esto, qué es lo que está buscando esta gente con generar un hecho de carácter violento, pero de un fuerte contenido simbólico también, que es la figura de Cristina, la figura política hoy de mayor envergadura, o una de las de mayor envergadura en el país, al borde de una situación de represión, con represión, al borde de si queda en cana, no queda en cana. O sea, ¿cuál es el objetivo para vos de esto? Sí, primero partiendo de lo que decías vos, el objetivo de reprimir es algo que viene desde febrero, recordemos, con el protocolo antipiquetes. Una de las ideas puede ser sacar a la gente de la calle, que es el único lugar de expresión y de resistencia que está teniendo tanto el movimiento obrero, el movimiento social y político. La otra es la figura de Cristina. Están tratando de proscribir a la expresidenta. Básicamente es uno de los puntos en los que está apuntando el gobierno de Cambiemos. Vos decís que, por ejemplo, costo-beneficio, por ahí es más costoso que Cristina esté presa, que Cristina esté proscripta, que no pueda participar. Digamos, ¿no? Por ahí eso es lo que se está evaluando, lo que están buscando. Sí, básicamente uno lo que ve es que le molesta la figura de Cristina y cada vez que aparece Cristina, algo pasa. Ahí la gente es como que se levanta contra algo. No sé si vos llegás a ver lo mismo. Seguro. Y además eso se ve también también se ve reflejado en la propia actitud de Cristina, ¿no? De bajarse del auto y decir, si tocan a uno, si tocan a los militantes, me tocan a mí también, ¿no? Me parece que no esperaban ayer que Cristina haga eso. Desplegaron 600 gendarmes, todo un equipo, como si hubiese una invasión, era lo que decíamos fuera del aire recién. No esperaban que Cristina se baje y enfrente a los gendarmes de la manera que lo hizo. En la represión que estaban haciendo sobre los militantes presentes en Comodoro Pi, era algo innecesario. Una simple provocación de las tantas que hace el gobierno de Cambiemos. Ahora, esa provocación, ¿a vos qué te parece? ¿Le sirve? ¿Le da consenso social? ¿Le da consenso político al gobierno? ¿O en realidad esto está...? Y yo, ¿sabés qué? Quiero preguntárselo, se lo quiero preguntar al invitado que siempre tiene, siempre nuestro amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación, Claudio. No, vos siempre tenés un ángulo de análisis, no quiero decir novedoso porque es poco. Gracias. Tenés un ángulo de análisis que es muy interesante. Escuchaba con Hugo lo que decían, la sedación es correcta, ¿no? Lo que están diciendo. Yo le añadiría el tono de compulsión en la comunicación. Se puede estar durante más de un año, las 24 horas del día, demostrando que Cristina es mala, es una situación compulsiva. Y lo de ayer también le añade, da la sensación que hay una situación por abajo compleja y que hay apoyos que se les han ido escurriendo, ¿no? ¿Por ejemplo? Y sobre todo ese 20% en disputa que en la segunda vuelta se volcó sobre el macrismo,
que estaba ahí, que proviene sectores enojados del Frente para la Victoria, que se fueron con el Frente Renovador, pero no resignaron su identidad social bonaerense, con raigambre peronista, y dijeron, no queremos esto, cierta hegemonía, cierta exclusión en la formulación de listas, ¿no? Esos cuestionamientos internos muy propios del movimiento nacional. La sensación es que la observancia de las secuelas económicas de lo que está sucediendo lima el respaldo general al gobierno. Entonces, si vos, en vez de analizar el presente, los datos de hoy, la caída industrial aguda, el problema de la construcción, que es madre de industrias, el déficit en general que existe en la República Argentina debido al endeudamiento y a la fuga de divisas, estás discutiendo sobre los bolsos de López y es más fácil. Es una situación que oculta buena parte de lo que la gente palpa en la calle. Básicamente puede ser que estén corriendo el foco para los problemas que están presentes en este momento y también para debilitar a Cristina de cara al 2017. Creo que sí, porque el aglutinamiento de fuerzas del Frente Nacional implica la posibilidad de una victoria. Sucede que, tal como están las cosas ahora, y van a trabajar en esa dirección, cosa que me parece inteligente políticamente, hay una versión tripartita del movimiento. El Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Renovador. Así, aunque el macrismo, y ellos lo saben, caiga en la opinión pública, con un 30% gana igual, porque la división lleva a una dispersión muy importante. Uno podría decir también que el bonus track que tiene todo gobierno nuevo que asume, ¿no? El hándicap que le queda entre asumir y empezar el desgaste y el declive, tiene una relación directa con cómo marchen las cuestiones de carácter más objetivo, en este caso la situación social y la situación económica. Y lo que hasta el momento se ve es todo malo, ¿no? Es muy importante eso porque del diagnóstico previo depende la paciencia que se tenga. Claro. Si el diagnóstico previo es los problemas económicos que hay, vienen del robo de la gestión anterior, y bueno, claro, le tenés paciencia a la nueva gestión. Ahora, si vos ves los indicadores y sabés que del 2001 al 2015 la Argentina creció como pocas veces en su historia, hubo desarrollo industrial, más empleo, más beneficios sociales, decís, no, pero esto están haciendo macana, si se podía crecer apostando al mercado interno. Claro, vos lo que decís, básicamente, si antes se robaba, pero el país crecía, digamos, ahora supuestamente no se roba, pero el país decrece. Claro, Aquí algo que no cierra, ¿no? Tampoco es cierto. Cierran, porque si uno hace un año llegaba a fin de mes, digo, bajémoslo al trabajador, a la gente que está del otro lado de la pantalla, que todos los días se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Si hace un año llegaba a fin de mes y hoy no llega, me parece que 2 más 2 siempre es 4, ¿o no? Porque mientras mejor, mejor. Mientras más circulante hay en la calle, más ahorro social hay. En realidad el gasto público es toda una pantomimia. Toda una macana de los liberales, demagogia. Esto de si nosotros privatizamos una empresa, construimos más jardines de infantes, es demagogia típica para que lo crea aquel que piensa que ahorrar es cerrar cosas, no abrir cosas. Cuando vos abrís fuentes de trabajo, lo que generás es más dinero en la calle, más compra, más industria, que es lo que sucedió del 45 al 55 y del 2003 al 2015. Esa dinámica. Con respecto a la incidencia del delito, vamos a ser sinceros. Primero, yo estoy esperando que se corrobore algo de las denuncias grandilocuentes que se han lanzado. Ojalá alguien, tenga responsabilidad de algo, pero no veo corroboración. Veo versión e insistencia y mucho humor en derredor, mucho humor sucio en derredor de eso. En algún momento Dolina dijo, acá el humor político consiste en reírse de los peronistas. Eso es un tema... es una síntesis. Es un tema social muy fuerte. Pero por otro lado, el tema de la discusión de modelos. En la Argentina pasó en el año 2003 de tener un PBI de 300.000 millones de dólares al 2015 de 609.000 millones de dólares. Duplicó su PBI. No me digan que una bolsa de 8 millones de dólares incide sobre el ajuste actual. Es decir, que le tienen que recortar los salarios a la gente porque un tipo se llevó guita. Primero, el tipo que se llevó guita que vaya preso, pero esto no determina un plan económico. Alguien te diría que era viento de cola, Alguien te diría, no, pero mirá, esto fue porque creció toda la región. Es verdad que creció toda la región. La región crece más y está unida, ¿no? Sí, no, por supuesto. Si vos tenés que pensar en producir, en fabricar, en generar algún tipo de industria, tenés que pensar en la región.
porque si no tenés un mercado interno de 40 millones contra un mercado interno de 600 millones de habitantes. Bueno, obviamente el secreto es pensar en la región. Y por primera vez, más allá de los que nosotros discursábamos, y no lo digo mal, en los 70, nosotros empezamos a aplicar esta cuestión del internacionalismo en forma concreta. Digamos, a decir, sí, acá se puede empezar a pensar en la región. Es la primera vez en estos últimos 12 años que empezamos a hablar de cosas concretas como el Banco del Sur, como el Sucre, como una moneda de intercambio. Y hoy todo eso está más que para atrás, ¿no? Y en una situación internacional que no da para ese quiebre. Creo que estamos apostando a perdedor. Europa no se ha recuperado de la crisis de Lehman Brothers en adelante. Estados Unidos tiene serias dificultades internas, por eso en la campaña norteamericana están hablando de el tuit que dijo tal, que dijo cual, que si le dijo gordita a una actriz, pero nadie habla de política, ¿no es cierto? El modelo económico norteamericano. Mientras tanto, Rusia, China e Irán siguen posicionados, el Papa sigue posicionado. Yo creo que este es el momento del UNASUR. Este es el gran momento para el UNASUR y el Mercosur, por lo tanto, la Argentina no debería coparticipar de la destrucción de estas instancias. Como si hubiera países que han logrado un desarrollo y no lo han logrado con un mercado interno fuerte, ¿no? O sea, tal cual. Todo lo cual. Busquen el país que busquen, busquen el modelo que busquen, pudieron desarrollar a partir del fortalecimiento de un mercado interno que permitió el giro de la rueda de la economía, ¿no? Y el crecimiento. No hay otra fórmula, no existe otra fórmula. La otra fórmula, que no implica crecimiento, por eso no es fórmula como bien decís, es apostar a las finanzas que trae otro tipo de vertientes, ¿no? Vinculadas con la seguridad, vinculadas con las armas y con otro tipo de ligazón internacional no deseable para la producción. Lo contrario es el lento, pero trascendente capital productivo. Tenés que invertir, contratar gente, pagar los sueldos, producir, vender. Para alguien te diría hoy día, no, mirá, los sueldos son muy altos, está bien, yo quiero invertir, pero abaratame. Y para abaratarme, bajame la mano de obra, ¿no? Otra nueva fórmula ya. Henry Ford no le hubiera vendido autos a nadie. Remontémonos a la campaña del PRO o de Cambiemos el año pasado. El actual ministro de Trabajo decía que los sueldos en nuestro país son los más altos de la región y que había que achicarlos. Claro, cuando hoy, esa es la virtud de Argentina, no el pecado. Pero hoy se está ejecutando eso, achicar los salarios para que el trabajador no pueda llegar a fin de mes y bajar los salarios sistemáticamente. Es achicar el gasto que los empresarios. Y no determina inversión. Porque si vos me decís, bueno, no determina inversión, es Haití, es el modelo haitiano, digamos, no es el modelo de crecimiento. Ese dinero, fuga a Bahamas, fuga a Panamá, pero en modo alguno se reinvierte localmente como para generar fuente de trabajo, no hay que engañarse. Mientras mejor gana el trabajador, más poder de compra tiene, por lo tanto mejor funciona la industria en la República Argentina. Esto es modelo de todos los países. Así creció el norte hasta que fue cooptado por el capital financiero y fue anulado por el capital financiero. Fíjate que esto es tan ridículo como decir, qué barato los trabajadores, deme dos. Claro, claro, esto no es así, o sea, yo voy a contratar trabajadores en la medida que yo realice una ganancia. Si no, ¿para qué los quiero? Exactamente. Digamos, y si no hay compradores, ¿cómo se realiza la ganancia? Exactamente. Si no se puede transformar la mercancía en dinero, esto no hay manera. Bueno, esto que parece tan sencillo, estos muchachos vuelven con la fórmula remanida de achicar los gastos laborales, de la flexibilidad laboral, de ver todas las leyes de primer empleo y te la ponen difícil en algunos sectores porque te dicen, no, yo voy a generar empleo empleo joven y voy a permitir el primer trabajo, etc. Nosotros en los 90 vivimos las falsas pasantías truchas, vivimos el falso monotributo. Convertir en falsos empresarios a trabajadores que tienen que facturar. Exactamente. Y ahora vienen con los emprendedores, digamos, ¿no? Los que tienen que tener abrir su propia empresa de servicios o tienen que ser dueños de su propio trabajo, ¿no? Ante la objeción, lo que dicen es,
bueno, debe ser kirchnerista. Esto es el macartismo versión argentina, ¿eh? En Estados Unidos se destruyó la vida política de ese modo, de los 60 para acá con Nixon. Alguien decía, bueno, el modelo económico puede orientarse en sentido productivo, rooseveltiano, y siempre aparecía alguien que le diría, pero ¿usted no será comunista? Entonces la discusión se desplazaba a que el tipo explicaba que no era comunista. Ahora eso, terrorista, islámico o kirchnerista, peronista, tercermundista, depende de la versión. Pero el tema es acorralar a alguien para que no pueda discutir de política. Bueno, lo fácil, ¿no? Tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes. Rosa de Luján, ¿qué pasará en el 2017? ¿El peronismo se une y Cristina ya es candidata? Buena pregunta, ¿no? Juan de Lanús, el populismo fracasó, por eso pierden. Susana de Capital, felicitar a Gabriel, dijo muchas verdades, es un lujo. Ah, grande Gabriel. Gracias. La mejor fue para vos. Porque, Gabriel. No, lo del populismo, me interesa esta cuestión de que el populismo fracasó. Yo no sé por qué dicen que el populismo fracasó. Es más, no sé si esto es populismo o no es populismo. Digamos, lo que yo estoy viendo, que acá hay mercado interno, que hay trabajo, hay consumo y hay crecimiento económico. Si eso es populismo, y bueno, para ahí tenemos que andar. Los nombres son, en realidad, son figuraciones, ¿no? Exactamente. En realidad, lo importante es la realidad, en qué modelo nos estamos desplazando. Lo que sí seguro es que el liberalismo es demagógico. El liberalismo es demagógico. El liberalismo dice, vamos a achicar el gasto público y lo termina engordando porque no tiene fuentes recaudatorias. Porque si vos tenés el impuesto directo del IVA calzado sobre los productos, le recortás la capacidad de compra al comprador, por lo tanto tenés menos recaudación fiscal, tenés menor posibilidad. Es como el fútbol para todos, vamos a ser sinceros. Bueno, claro, el fútbol para todos es una inversión sobre las inferiores de los clubes, no era un gasto para poner en pantalla. Ahora, ¿qué le dicen a la gente? Y no, son $1.000 millones perdidos en el fútbol. Bueno, un claro ejemplo, lo de aerolíneas. 2 jardines de infante por semana, y la retención a las minerías cuesta lo mismo. Tal cual. Es un claro ejemplo de demagogia. Tal cual, tal cual. ¿Saben ustedes cuánto cuesta el transporte en Suiza? No. ¿Cuánto cuesta el transporte en Suiza? Nada. Absolutamente nada. Uno tiene un ticket, sube con un ticket y viaja. Y cuando uno va a la OIT, como está el periodo que está en la OIT, le dan en el hotel un ticket con el cual uno sube y viaja en Suiza sin ningún tipo de problema. Porque no es un gasto. Claro. Porque no es un gasto, porque es parte del salario, en realidad. Lo que se está haciendo con eso es salario. Distinto y es discutible lo que uno puede tener, los subsidios que puede tener sobre la energía, los subsidios que puede tener. Es discutible, sí, porque hay modelos y hay formas de segmentarlos. Y es verdad que seguramente había que segmentarlo de alguna manera. Pero yo no me voy a tomar 100 colectivos por día porque son baratos. Es decir, lo voy a usar para ir a trabajar. Lo necesario. Lo necesario. Estamos hablando de esto, de la demagogia del liberalismo y de todo el mal que hace. ¿Por qué la gente lo acepta? En parte. En realidad... ¿no? En parte, porque no es una totalidad, pero ¿por qué la gente lo acepta? Lo mataste. Por eso, lo mataste. Se la bajé en realidad el concepto de populismo del que hablábamos es el que está triunfando a nivel planetario, es decir, más de la mitad de la Organización de Cooperación de Shanghái, la alianza china y rusa, la coalición con Pakistán, con India, con Irán, es la mitad del planeta, creciente, que no es otra cosa que una fórmula que los argentinos descubrimos hace tiempo, de carácter tercerista, donde hay un lugar para la economía privada, un lugar para la economía estatal con rol rector y un lugar para la economía social. Ese tipo de esquema dio resultado y es el que le permite crecer a las potencias que están desarrollando su PBI. En realidad en el 2025 se van a equiparar los arsenales de Estados Unidos, de China y de Rusia, por primera vez en la historia. Es decir, Estados Unidos es una potencia estancada, mientras que las otras son crecientes por este tipo de modelo de construcción. Estamos, reitero, apostando a perdedor, porque estamos en una asociación con un norte que solo toma, pero no ofrece. En algún momento la Alianza para el Progreso trajo capitales, ¿no? Trajo capitales y uno discutía sobre la derivación del beneficio, que se lo llevan, ¿no? Que la plusganancia se la llevan. Está bien. Ahora, en este momento no hay nada. Me lo llevo y nada más, porque tenemos un agujero negro del capital financiero que impide el desarrollo y traga de manera permanente sin ofrecer ninguna inversión.
Por eso decir que el populismo fracasó es observar que la mitad del planeta fracasó, cuando en realidad es la otra mitad la que tiene serios problemas, como se observa en Europa. Excelente síntesis la tuya, Gabriel, muy buena. A mí me preocupa mucho porque, bueno, en realidad estamos en esto, estamos jugados de cabeza en esto. Mi pibe tiene que vivir, estudiar y trabajar acá. Es decir, no estamos armando un discurso en base a una conveniencia política. Yo no voy de candidato a nada. Digo, acá no estamos jugando a eso. Yo quiero que mi hijo viva en un país que merezca ser vivido, donde haya trabajo, haya estudio, nadie critique a alguien porque le da un subsidio al estudio. Digamos, esas tonterías que se vienen hablando no corresponden. Yo quiero un país en serio, un país de pie. ¿Y no te parece que esto último que vos decís fue lo que faltó desarrollar y explicar en la campaña del kirchnerismo? Sí, hubo errores propios muy graves. Y ahí va la respuesta de la pregunta de ustedes hoy, ¿no? Creo que hubo errores propios importantes. Lo que vos acabas de decir es por qué yo hago lo que hago. O sea, ¿por qué yo voy a apoyar esto y no lo otro? O sea, por lo es autodefensa. Exactamente. Y estoy hablando no de los militantes, estoy hablando de la gente de común, digamos, la gente que participa, que su participación es ir a votar, digamos, y tal vez en esos 4 años no es otra. Digamos, ¿por qué hace? ¿Por qué vota acá o vota allá? Y vota porque quiere un futuro mejor. Y tal vez nosotros no supimos describir cómo seguía la historia. Y del otro lado le dijeron, no, mirá, yo acá tengo una cantidad de bondades, saco un montón de conejos de la galera, que en realidad, además, hoy se está haciendo absolutamente lo contrario de lo que se dijo. Igual, aclaremos que se perdió por un punto. Después Además, de 12 años de gestión, claro, con el desgaste que ello implica, se perdió por un punto. Tampoco es que, ¿no?, el macrismo arrasó electoralmente. Ahora sí hubo una ilusión en amplios sectores de vamos a poder cuidarlo mejor y mejorarlo. Eso que fue parte del discurso macrista. Vamos a ver cómo evoluciona la opinión pública en esa dirección, pero hay un 50% que la tenía clara de antemano, ¿no? Una de las autocríticas del kirchnerismo es que hubo un error en la comunicación, en cómo se comunicaban las cosas. Puede ser que más que un error, se cedió el terreno y se lo acaparó por el lado de la oposición. ¿Fue acaparado ese terreno que cedió el kirchnerismo? Mira, hablemos con franqueza, como lo hacemos siempre en este programa, viéndolo desde el tema comunicacional, bien desde adentro. La socialdemocracia suave que dice yo ayudo a los pobres no calza. Acá falta Jaureche, faltó Scalabrini, faltó nacionalismo popular, faltó explicación de esto, por qué el mercado interno le hace bien a la gente. Es decir, faltó comunicación fuerte, comunicación intensa, con generación desde el movimiento obrero, con la voz del trabajador en pantalla y en los diales. Faltó mucho de eso y se apostó a comunicadores tenues, que no necesariamente reflejan el sentir popular. O sea, que quedarnos como a mitad de camino, cuando en realidad esta cuestión de ver cómo se profundiza el modelo implicaba tomar una cantidad de decisiones que eran decisiones, entiendo que difíciles, que necesitaban mucho apoyo popular, que necesitaban mucha militancia, mucho consenso, y tal vez hubo miedo de enojarse con algunos sectores medios, ¿no? Es probable que se intentó cautivar a sectores que en general creen que ganan por sí mismos, que no le deben nada a la sociedad, y eso es un error. Pero también ahí, en esa misma línea, yo creo que el otro error comunicacional, que no tiene que ver con los medios, es la ruptura con el movimiento obrero. A mí me parece que la mejor herramienta comunicacional del pueblo argentino es la voz del trabajador en la calle. Cuando se hacían los actos de 100.000, 200.000 tipos, creo que el clima acá empezó a cambiar en el acto del 29 de abril, ¿no?, cuando se juntaron todos para decir presente. Esa voz faltó en los últimos 4 años de gobierno y tiende a comunicar con mucha profundidad y con mucha intensidad. Esos son los verdaderos comunicadores de nuestro pueblo. Vos lo podés decir con mucha más claridad que yo, porque si no van a decir, sangra por la herida, ¿no? Por los dirigentes, claro. En realidad el rol de los dirigentes sindicales y de los sindicatos en general fue muy de furgón de cola en todos estos años. Y yo creo que en cada una de las transformaciones y decisiones que se tomaron, hay mucho de culpa nuestra por no tener algo armado y acuerdos sólidos en base al modelo. Pero también hay mucho de decisión desde la subjetividad del gobierno, ¿no? Y la responsabilidad básica es de la conducción política.
Después uno Potenciar. dice, es decir, que vos tengas un problema con la conducción política no implica que te vayas con Cobos o con los claro. Estados O el que Unidos. está en la vereda de enfrente, Es decir, que es totalmente opositor a los Lo trabajadores. que hicieron estos sectores sindicales fue un error importante, pero la responsabilidad de contención está en la conducción política. Pues Eso sí es un que tema objetivo, ni siquiera es un tema de opinión, ¿no? No, tal cual. Y bueno, la responsabilidad siempre está en aquel que tiene mayor rango, Claro. ¿no? Digamos, mayor rango desde el punto de vista de la toma de decisiones. Yo Exacto. tengo las decisiones y tengo las responsabilidades, digamos. Eso es verdad. A todos nos cabe un poquito, pero al que tiene más responsabilidad le cabe más. Bueno, se nos está terminando el tiempo. La verdad que con Gabriel pasa muy rápido el tiempo. Gracias. Pasa muy rápido Me encanta venir al programa. y es muy, sí, y la verdad que nos resulta a nosotros muy fácil hacer el programa. Y bueno, los estamos esperando la semana que viene en otra edición de La Cultura del Trabajo. Entendemos que bueno, vamos a implicarle, a darle una nueva dinámica al programa y entendemos que va a haber mayor participación, mayor reflejo de la cuestión nacional, de los problemas de los trabajadores y de la voz que tratamos de reflejar desde este espacio. Bueno, pásela bien, muchas gracias, hasta la semana que viene.